¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. Este día vamos a hablar de los actos procesales. ¿Por qué es para nosotros importante hablar de los plazos procesales? Bueno, señores, porque nosotros debemos de considerar que los plazos o términos para la realización o el cumplimiento de los actos procesales podríamos tener dos criterios para contabilizarlos. Podría ser que los contabilicemos en días corridos o puede ser que los contabilicemos en días hábiles. Mucho dependerá obviamente del área en la que nosotros estemos tratando y analizando este tema. Al respecto, es importante entonces tener en cuenta lo que establece la Ley Procesal de Familia en su artículo 24, el cual nos dice: los actos procesales deben cumplirse en los plazos establecidos y se contarán en días hábiles. Muy bien, perfecto. Quiere decir entonces que cuando estamos en materia de procesal de familia, los plazos los vamos a contar solamente en días hábiles. Ojo con esto, en días hábiles. Muy bien, pero ¿qué sucede? ¿Cómo voy yo a determinar qué días son hábiles y qué días no son? Porque obviamente solamente serán los días hábiles los que yo voy a contabilizar. ¿Para qué? Pues bueno, no podemos dejar de lado lo que presentamos en esta primera lámina que dice: muy bien, pueden ser días hábiles o días corridos, pero ya sabemos que son días hábiles a partir del artículo 24. Ahora bien, si son días hábiles, vamos a empezar a contar desde el instante en que se notifica la providencia, desde el día de su notificación o desde el día siguiente efectuado tal acto de comunicación. Bueno, para esto también es importante seguir analizando la ley procesal de familia. Pero volvamos a nuestro punto inicial. Si lo vamos a contar a partir de días hábiles, nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuáles son esos días hábiles. Y para ello es muy importante que analicemos el inciso 1 y 2 de la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos. Yo sé que es una ley que probablemente ya muchos de ustedes habrán escuchado. Pues esta ley en sus incisos 1 y 2 nos habla de cuáles son los días de asueto y cuáles son los días de vacación. Al respecto, esos incisos nos dicen: son días de asueto todos los días, sábados y domingos de cada año. Es decir, todos los sábados y domingos del año son días de asueto. Lo es también el 1 de mayo, porque ya sabemos todos que celebramos o conmemoramos, perdón, el Día del Trabajo. Lo es el 10 de mayo, que se conmemora el Día de la Madre. Lo es el 15 de septiembre, que se conmemora el Día de la Independencia Patria. Lo es el 2 de noviembre, que se conmemora el Día de los Difuntos. Esos son días de asueto. Quiere decir que para que yo sepa distinguir cuáles son días de asueto, yo tengo que irme a esta ley especial de asueto, vacaciones y licencia de empleado. Pero eso que acabamos de mencionar son días de asueto. Ahora bien, esa misma ley decíamos que nos habla de los días de vacaciones. Esta ley lo que dice es que tanto los empleados como los funcionarios públicos gozan de vacaciones cada año. Y para gozar de ellas, la ley la divide en 3 periodos, ¿verdad? Uno de 8 días, que son los días de la Semana Santa, porque inicia el lunes santo y concluye el lunes de Pascua, incluyendo ambas fechas, que es lo que recién acabamos de finalizar. Por eso es que se incorporan, los empleados públicos se incorporaron hasta el día de ayer, martes. Otros 6 días, dice también esa ley, que corren del 1 al 6 de agosto, ambas fechas inclusive, que se conmemoren esas fechas. Bueno, las fiestas patronales de la ciudad capital. Y un tercer periodo que es de 10 días. Y esos 10 días comprenden del 24 de diciembre de un año al 2 de enero del siguiente año, ambas fechas inclusive. Quiere decir entonces que las vacaciones son 3 periodos en el año: Semana Santa, vacaciones de fiestas agostinas y vacaciones de fin de año. Vacaciones.
Y los 10 días sueltos serían todos los sábados y domingos, serían el 1 de mayo, serían el 15 de septiembre, el Día de la Madre, el 2 de noviembre, ¿verdad? O esos días que establece esta ley especial son días de sueldo o de vacación. Por tanto, no son días hábiles, ¿sí? Y ya el artículo 24 nos aclara que solamente vamos a contabilizar los días hábiles. Quiere decir que en conclusión podemos decir que los días inhábiles están regulados en la ley de sueldos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, catalogados como asuetos y vacaciones para los servidores del Estado, ¿verdad? Ahora, no hay que olvidar que van a haber otros días que por alguna razón u ocasión especial, por decreto legislativo, se conceda licencia con goce de sueldo a los empleados y funcionarios públicos. Si se recuerdan, el año pasado, por ejemplo, por decreto legislativo se estableció, ¿verdad? No solamente descansar el 15 de septiembre, sino que descansamos el día posterior. Entonces, eso no es algo que está en la ley porque el día de vacaciones es el día 15. Sin embargo, pues lo alargaron y se celebró, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esa fue una situación excepcional en la que por decreto legislativo se concedió día de licencia. Ahora bien, quiere decir entonces que nosotros debemos de tener en cuenta que si la regla general es la que establece el artículo 24 en cuanto a que van a ser días sueltos, perdón, días a contabilizar en los plazos procesales y los días hábiles nada más, ¿verdad? Es importante entonces que nosotros vayamos teniendo en cuenta, ¿verdad? Si esos plazos son perentorios e improrrogables. Y esto lo encontramos en el artículo 25. Es decir, que ese artículo 25 lo que nos dice es que los plazos señalados, ¿verdad?, para realizar actos procesales son perentorios, salvo que existe impedimento por justa causa. Y que vencido el plazo sin necesidad de petición alguna, se dictará resolución, así como los plazos señalados para realizar actos procesales son improrrogables, salvo que existe impedimento. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, señores, estamos hablando de que el aforismo jurídico que todos conocemos. Al impedido con justa causa no le corre término. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si usted puede justificar, hay una situación que a usted como abogado, como apoderado de cualquiera de las partes, o que a la parte procesal, ¿verdad? Es decir, perdón, a la parte judicial también pues tenga un impedimento, obviamente los plazos son ahí donde se rompe con la perentoriedad y la improrrogabilidad. ¿Pero por qué? Porque existe una causa justificable. Es decir, estoy incapacitado, estoy en duelo, se dio una catástrofe nacional. Para el periodo de la pandemia, pues muchos, debido a que de repente nos enfermábamos, tuvimos que justificar, ¿verdad?, ante el tribunal la no comparecencia. Y obviamente, pues no había ninguna situación que, o eran situaciones, perdón, que nos eximían, ¿verdad?, del cumplimiento de los plazos. Ahora bien, señores, es importante este tema de los plazos y esto quiero que lo dejemos todo y lo tengamos muy claro. El artículo 24 dice que los plazos o los días se contabilizarán a partir de los días hábiles, ¿verdad? Pero no podemos olvidar la relación que existe entre el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, con el proceso civil y mercantil, el cual se aplica de manera supletoria. Y el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 145, dispone que los plazos establecidos para las partes comenzarán para cada una de ellas el día siguiente al de la correspondiente notificación, ¿sí? Esto dice el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 145. Pero ojo, nosotros, más allá de esa aplicatoriedad supletoria, debemos de tomar en cuenta que en forma especial, ¿verdad?,
ya la ley procesal de familia estableció ciertas situaciones especiales, como cuáles, bueno, las que se establecen en los artículos 96, 97, 156, inciso primero, y 156, inciso segundo, todas de la ley procesal de familia. ¿Por qué? Porque si nos fijamos nosotros en esta lámina que nos habla de la subsanación, dice que si la demanda careciere de alguno de los requisitos exigidos, el juez los puntualizará y ordenará al demandante que los subsane entre los 3 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva bajo prevención de declarar inadmisible. Si la demanda se declara inadmisible, el derecho quedará salvo y el demandante podrá plantear nueva demanda. Esto ya lo saben. Entonces nosotros hemos presentado nuestra demanda, no cumple con ciertos requisitos, el juez nos previene y nos da un término para que nosotros subsanemos esas prevenciones. ¿Cuál es ese término? De 3 días, ¿verdad? Si nosotros en esos 3 días no subsanamos, pues ya lo aprendimos eso cuando hablábamos de la demanda, el juez nos lo va a declarar inadmisible. Por supuesto, quedándonos a salvo el derecho de volver a interponer la demanda, pero ya perdimos tiempo. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí vemos el primer término, los plazos, ¿ok? ¿Qué dijo el legislador? Bueno, allá el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 145, dice que se contabilizan a partir del día siguiente. Y pareciera entonces también, ¿verdad?, que ese artículo 156, perdón, 145 del Código Procesal Civil y Mercantil y entra en concordancia con este artículo 96, porque aquí dice que se van a contar, o más bien que debemos de subsanar dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y repito, hoy es día miércoles, el día que estoy grabando este video. Muy bien. Entonces me notificaron ahora de que mi demanda me la han prevenido. Hoy es miércoles y me han prevenido. Quiere decir que yo tengo que subsanar mi prevención dentro de los 3 días siguientes. Hoy es miércoles, cuando yo, hasta cuándo yo tengo para subsanar. Si hoy es miércoles y el artículo 96 dice que empiezan a contar al día siguiente, bueno, quiere decir entonces que el día jueves, viernes, sábado y domingo no van a contar, no lo olvidemos, porque no cuentan, porque son días de asueto de acuerdo a la ley que ya veíamos. Quiere decir entonces que el tercer día se cumple el próximo lunes. A más tardar yo tengo que subsanar, presentar mi escrito subsanando prevenciones el próximo lunes, que sería, déjenme ver el calendario, lunes 17 de abril, aunque me hayan notificado hoy, miércoles 12. Pareciera que han pasado 5 días, pero no son 5 días. ¿Por qué? Porque dentro de estos días están días de asueto, los cuales no van a contar, porque en el 24 nos dijo que solamente se cuentan los días hábiles. Bien, entonces vuelvo y repito, este 96 pareciera, y definitivamente así es, estar en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque ese lo que establece es que los plazos se van a contar al día siguiente de la correspondiente notificación. Pero así tenemos, por ejemplo, el de la contestación. Y fíjense bien, el artículo 97 nos dice, emplazado el demandado, deberá contestar la demanda dentro del plazo de 15 días contados a partir de la notificación respectiva. ¿Qué encontramos de diferente en este plazo con el plazo anterior? Miren que en este nos decía nosotros los 3 días siguientes, pero en este dice dentro del plazo de 15 días contados a partir. Quiere decir que aquí no voy a contar con lo que habíamos venido manejando, ¿verdad? O con lo que dice el artículo 145 del Código Procesal Civil y Mercantil. Quiere decir entonces que yo no voy a contabilizar a partir de mañana, voy a contar a partir de ahora, que es el día que me están a mí notificando. Muy bien, entonces hoy es 2 y empiezan a correr ahora los 15 días. 2, 12, 13, 14. 15 y 16 no cuentan porque son sábado y domingo.
17, 18, 19, 20, 21. 22 y 23 tampoco cuentan porque son sábado y domingo. 24, 25, 26, 27, 28. 29 y 30 de abril no cuentan porque son domingo, ¿verdad? Pero llegamos al 1 de mayo. ¿Qué pasa con el 1 de mayo? Ah, el 1 de mayo tampoco cuenta porque es día de asueto. Ok, entonces vamos ahora al 2 de mayo, 3 de mayo. Aquí llegan los 15 días. Quiere decir entonces que los 15 días para que yo conteste la demanda se me vencen el 3 de mayo de 2023, ¿verdad? Mire, Lick, pero si contamos de hoy 12 más 15 días, ay, se le van a vencer entonces el 27. No, se me vencen hasta el 3 de mayo. ¿Por qué? Porque dentro de estas fechas, dentro de estos 15 días hábiles, han habido 3 fines de semana y el 1 de mayo, que suman 6, 7 días, ¿verdad? Que fueron días o que serán días de asueto. Y eso es importante, son días de asueto. ¿Y por qué es importante que hablemos de eso? Porque esos días no los vamos a contabilizar, porque ya el 24 de la ley procesal digo que solo vamos a contar los días hábiles. Espero que esto se vaya entendiendo. Ahora bien, los plazos procesales, entonces, fíjense bien, nos damos cuenta nosotros que existen casos en los que vamos a contar a partir del día siguiente, como en el caso del artículo 96, y vamos a contar también días a partir de la notificación, como el caso del artículo 97, ¿verdad? Y también como los del artículo 156, ¿verdad? Y 157, 156, perdón, inciso primero, 156, inciso segundo, de la Ley Procesal de Familia, que es aquella que, esos artículos de lo que nos hablan es del recurso de apelación, y que el recurso debe interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia, ¿verdad? Eso, señores, ¿de qué está hablando? De que los días cuentan a partir de la notificación, ¿verdad? Al igual que en el caso del artículo 97. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que dice nuestra ley, la ley procesal de familia. Vuelvo y repito, van a haber situaciones en las que el Código Procesal Civil y Mercantil va a operar de manera supletoria. Pero aquí en el caso de los plazos, nos vamos a ceñir por lo que va diciendo nuestra. En cuanto a los actos de comunicación y reglas de notificación, toda providencia debe ser notificada a las partes o sus apoderados, entregándoles una esquela que contenga la resolución respectiva. Fíjense bien, yo puedo notificar, o más bien, yo debo de notificar a las partes, ¿ah? Pero si se trata, ¿ah? De personas o de lo que yo tengo que hacer es un emplazamiento, como en el caso de una demanda, pues el emplazamiento, para que lo pueda recibir el apoderado, tiene que tener esa facultad, facultad para recibir emplazamiento. Si no está facultado para ser emplazado, le vamos a notificar de todas las resoluciones, pero no puede conocer de el contenido de la demanda. ¿Por qué? Porque ese se lo ha reservado exclusivamente la parte actora o la parte, ¿verdad?, demandada. Esto es importante porque nosotros debemos de tener siempre la persona a quien vamos a notificar de los actos. Pero eso implica también no solo a quién vamos a notificar, sino a dónde le vamos a notificar. Por eso es que, si se recuerdan, en la demanda debemos de señalar lugar para oír notificaciones. Y siempre debiendo tener cuidado, pues, la competencia territorial del juez. Es decir, si yo estoy demandando acá en San Salvador, porque el demandado es del domicilio San Salvador, pero yo cuando demando digo que
señalo para hoy notificaciones San Miguel porque allá resido, pues obviamente el tribunal me va a decir de que no pueden notificarme hasta allá, por lo que me va a pedir que yo señale un lugar acá, ¿verdad? En San Salvador para poder oír mis citaciones y notificaciones, porque es el lugar donde va a tener la sede el tribunal. El juez va a mandar a subsanar, ¿verdad? Y o advertirle si usted no hizo caso de señalar un lugar aquí en la ciudad para que le notifique. Si no, pues lo hace el juez a través del tablero judicial. Las resoluciones, ¿verdad? Pues obviamente si son en audiencia, pues ahí nos las notifican a nosotros de una vez. Ahora, eh, cuando el demandado es de domicilio ignorado, se le puede notificar por esquela, ¿verdad? Sobre todo si se encuentra fuera de la sede del tribunal, ¿verdad? Puede ser a través de exhorto o de provisión. ¿Esto qué es? Bueno, cuando un tribunal le pide, ¿verdad? Por ejemplo, en San Salvador, y ustedes ya saben lo que dice la ley orgánica judicial en cuanto a la competencia, ¿verdad? Territorial. Por ejemplo, los juzgados de familia tienen competencia para todo San Salvador, Mexicano, Ucatancingo, Ciudad Delgado y el Tuxtepec. Pero resulta que el juez de familia no va a ir, o más bien el notificador del juez de familia, no va a ir hasta Cuscatancingo, ¿verdad? A pedir, ¿verdad? A pedir lo que le notifique. ¿Qué va a hacer entonces? Ahí es donde entra el suplicatorio o exhorto. Le va a pedir al juez de paz de allá, ¿verdad? Para que le notifiquen. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, le va a mandar la notificación al juzgado de paz de ella de Tustepeque o de mexicanos, dependiendo de dónde vive el demandado, ¿verdad? Sí va a conocer, porque obviamente su competencia de acuerdo a la ley orgánica judicial, pero no va a ir hasta allá. Si tiene que trasladarse, no lo va a hacer el notificador, sino que le va a correr traslado al juzgado de paz de mexicano o de Tuxtepeque para que ellos le notifiquen, ¿verdad? Al demandado. Ellos le van a notificar y cualquier contestación también puede ser. Eso es a lo que nos referimos en esta lámina, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la provisión o exhorto. Eh, y esto, pues obviamente lo que hace es, o lo que ayuda es, también obviamente como un auxilio judicial. También hay que tomar en cuenta que muchas veces los demandados, pues no necesariamente van a vivir aquí, ¿verdad? De San Salvador a Mexicano. Pueden haber demandados que vivan fuera del país. En ese caso, se procede, pues, de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales y los tratados internacionales. Y esto se hace si no conocemos, ¿verdad?, la dirección exacta ni cómo hacerle llegar la notificación, pues obviamente esto se hace por vía suplicatoria. ¿Y cómo opera la vía suplicatoria? Es decir, se hace por vía consular. El juez lo que hace es correr traslado, ¿verdad? O pedirle ayuda, auxilio al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores lo manda al consulado o a la, o a la embajada más cercana del domicilio donde vive el demandado y ellos pues son quienes le notifican. Con esto a veces es bastante complicado, ¿verdad? Porque pues las personas cuando están de manera irregular en un país extranjero tienen temor de recibir ese tipo de notificaciones porque temen, ¿verdad?, de que vaya a tenerles consecuencias su situación migratoria. Pero pues el consulado o la misión diplomática hace lo mejor que puede. No puede ir más allá porque recordemos que pues ellos están atados, ¿verdad? Y tampoco pueden obligarlo a que conteste. Si él no contesta, pues miren, lastimosamente no se puede hacer nada. Y el, el emplazamiento a través de suplicatorio es bastante tardado, porque ya repito, pues manda a la corte manda a relaciones exteriores manda al consulado, consulado hace el emplazamiento.
que esperar una vez llegue hasta allá los 15 días para contestar. Pero pueden pasar meses y él nunca contestar. Pero el tribunal necesita recibir, ¿verdad? ¿Sí? El, el, el documento que respalde que efectivamente se realizó el emplazamiento. Cuando definitivamente ignoramos, ¿verdad? ¿Cuál es el domicilio? Pues entonces en ese caso, ¿verdad? Es cuando emplazamos a través de o mediante un aviso que ya decíamos en alguna otra ocasión que se hace a través de publicaciones de 3 veces en un diario de circulación nacional con intervalo de 5 días. Entonces, quiere decir con esto que es muy importante que si estamos hablando de la contestación de la demanda, los actos de comunicación van a ser directamente al demandado, ¿verdad? A través de exhorto o auxilio judicial, que ya lo explicábamos, ¿verdad? De cuando el juez le pide ayuda al juez de otro tribunal más cercano al domicilio del demandado. 3, a través de suplicatorio cuando se trata de que el demandado sea el extranjero. 4, a través de edictos cuando la persona definitivamente ignoramos su domicilio. Déjenme decirle que a veces, pues definitivamente no sabemos dónde está, ¿verdad? Y, y cuando el juez manda a pedir informe al Registro Nacional de Personas Naturales, le dice, mire, que él salió del país. Y el tribunal viene y nos requiere a nosotros que suministremos la dirección. Mire, no porque la persona esté casada con mi representado, necesariamente va a saber dónde vive, ¿verdad? Porque a veces se separaron, se fue, se perdió todo tipo de comunicación y las personas no saben definitivamente dónde residen. O a veces saben, se tarda todo el periodo suplicatorio para que al final nos digan que ya no vive ahí. Obviamente, en los Estados Unidos, Europa es muy grande, las personas se mueven de un lugar a otro, sobre todo cuando están con problemas de una residencia irregular, ¿verdad? Entonces, todo eso debe de ser considerado a la hora de un emplazamiento. Ese artículo 34, ¿verdad? En cuanto a lo del edicto, ya decíamos, ¿verdad? De que se hacen las 3 publicaciones con intervalos de 15 días, ¿verdad? Y dentro de esos 15 días, la última publicación, yo debo de presentarlo. Sí, debo de presentar un periódico al tribunal diciendo que ya he cumplido con el requerimiento de que se realice el emplazamiento a través de los edictos. Otra situación especial y muy particular es la que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y como ya decimos hace un momento, este opera pues eh, de manera tal que a falta de no tener, ¿verdad? ¿Sí? Respuesta en la ley, pues aplica de manera supletoria. Y eso es el caso del artículo 183 y 185. ¿De qué hablan estos artículos? Bueno, estos artículos, fíjense bien, hablan de que podemos notificar a través de apoderado, ¿verdad? Podemos notificar por medio de apoderado. Y que también se podrá hacer el emplazamiento a través de o por medio de notario. Eh, con este tema es muy importante porque es muy novedoso y se volvió muy novedoso en nuestra área a partir de toda la situación de inseguridad que hemos vivido. ¿Qué sucedía? Y todos lo sabemos. Muchas personas pues estaban prácticamente privada de entrar a ciertos sectores, a ciertas colonias, y el sistema judicial no era la excepción. Cabe aclarar que muchas veces también, por qué no decirlo, se valían de esas situaciones para no realizar los emplazamientos o las notificaciones. Decían simplemente ahí no se puede entrar. Muchas veces era cierto, otras no tanto, pero bueno, lo cierto es que lo importante es que ir a resguardar la seguridad física de los trabajadores judiciales. Y a veces lo que sucedía es que simplemente no daban con los domicilios, no se ubicaban, etcétera. A los abogados a veces nos piden incluso croquis de las direcciones porque dice el notificador que esa dirección no existe, que no la encuentra, etcétera. Pero quiero llegar a este punto.
al tema del emplazamiento a través de notario. ¿Qué sucedía? Bueno, que como el empleado judicial, el notificado, no podía entrar a ciertas zonas a notificar al demandado, a emplazarlo, entonces lo que se hacía era que la parte demandada, bajo sus propias costas y responsabilidad, contrata con un notario. Ese notario es el que se encarga de hacer el emplazamiento. Si el mismo demandado puede ir con él para llevarlo al lugar y demostrarle que no es peligroso, y llevarlo directamente con el demandado. Pero el notario tiene que ir a retirar al tribunal. O sea, primero el demandado lo nombra como el notario designado para realizar el emplazamiento. El tribunal le da el auto de emplazamiento, ¿verdad? Junto con las copias correspondientes. El notario se apersona a la casa del demandado, lo emplaza, levanta un acta de que ha realizado el emplazamiento y ya una vez diligenciado ese trámite, lo devuelve al tribunal. Licenciado, ¿y por qué es importante que se realice el emplazamiento? Pues bueno, señores, porque si no hay emplazamiento por cualquiera de las vías que ya mencionábamos o por estas que de manera supletoria se pueden aplicar, pues el proceso está estancado, no puede avanzar. Recordemos que todos tenemos el derecho de una legítima defensa y no me puedo defender si no conozco de qué se me está demandando, ¿verdad? Perdón, esta forma de emplazar, repito, ha sido una vía bastante interesante, bastante importante, muy utilizada, ya que ha sido o ha dado respuesta, ¿verdad?, a muchas situaciones que prohibían el ingreso, como ya decía, o evitaban la realización de emplazamiento por circunstancias que a veces pues, eran risibles, ¿verdad? Simplemente el notificador no encontró, no dio, llegó donde el señor le dijo, no, aquí no vive él, y tal vez él mismo era el verdad quien andaba buscando, pero le dijo que no vivía ahí, y el notificador se fue, regresó, le volvió a decir que no era ahí, y se fue, ¿verdad? Entonces, esto le permitió al demandante asegurarse, ¿verdad?, directamente, porque él es quien contrata tal notario para que realice el emplazamiento. El notario, obviamente, es una persona que está investida de fe pública y que, de acuerdo a lo que establece la ley de notariado, es un delegado del Estado para poder realizar ciertos actos que la misma ley le faculte, como en estos casos que el Código Procesal Civil y Mercantil lo permite. Hablando de otros plazos procesales, tenemos también lo del examen previo. El examen previo dice que se va a realizar dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo para contestar la demanda. Recordemos que el examen previo no es otra cosa más que la evaluación que el juez hace, ¿verdad? La valoración que el juez hace de la demanda, de la contestación y de todos los documentos que se le han presentado, ¿verdad? Hace ese análisis para que obviamente se pueda dar paso a lo que sería la audiencia preliminar. El examen previo es importante porque es aquel en el que el juez se empapa de todo el proceso y tiene una mejor visión de lo que realmente, ¿verdad?, es el contexto de lo que se está desarrollando en su tribunal. Para la audiencia preliminar, tal como establece el artículo 99, que será una vez concluido el examen previo, el juez señala fecha y hora para la audiencia preliminar, ¿verdad? La resolución que señale la fecha para la audiencia preliminar se notifica a las partes o a sus apoderados representantes. A la audiencia preliminar también se cita al procurador de familia adscrito al tribunal. Estos también son citatorios, ¿verdad? Son parte del proceso que es importante. Y pues igual, ¿verdad?, la audiencia de sentencia, que está en el artículo 113, que es un tema del cual vamos a hablar, la audiencia preliminar y de sentencia, en nuestra próxima unidad, en la unidad número 4, que es la que hace referencia a estas. Y pues en el caso de la audiencia de sentencia, ¿verdad? Una vez en la audiencia preliminar se ha concluido la fase saneadora, el juez dentro de ella fija la fecha para celebración de audiencia y sentencia, y ahí es donde va a ordenar la citación de los testigos y los especialistas, ¿verdad? Para que se realice la audiencia y sentencia. Pero repito que todo esto lo vamos a hablar nosotros allá ya cuando estemos en la unidad
número 4. Señores, es importantísimo este tema de los plazos procesales. Yo les voy a agradecer en que cualquier duda que tengan, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que este fin de semana tenemos reunión. Déjenme checar, por favor, y yo les aviso a ustedes si tenemos reunión y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Para que podamos realizar pues un análisis de esto, estudienlo, léanlo, revísenlo y lo platicaremos en esa reunión. Así que cualquier duda voy a estar atenta, voy a estar pendiente de sus comentarios o preguntas. Cuídense todos y pues espero que haya quedado claro el tema que esta tarde hemos comentado.